Mariano y Francisco, ¿eh? Sí. Bueno, ahí Vamos. estamos. ¿Ya están conectados? ¿No? No, todavía no. Ok. Sí, lo voy a poner. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Ya en 2 segundos arrancamos. Se conectan los compañeros. Fran, no se puede unir, dice. A ver. Vaya de vuelta, Fran. Fran, Duc. ¿Ya están? No. No, no. Ah. Sí. Perfecto. Ahí está. Buenas tardes, ¿Cómo estás? todo muy bien, ¿ustedes? Esperamos, Fran. Ahí estamos esperando a Mariano, a ver si se puede unir. ¿Cómo Sí, le no? mandamos de nuevo la invitación. ¿Sí se puede mandar? Sí, se lo mandé, pero Bueno. Vale. A ver. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos arrancando de a poquito, despacito. Le doy la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que se van conectando. Estamos en otra edición de debate sobre el presente, diálogo sobre el presente. En esta ocasión vamos a charlar un poquito sobre la situación de Aerolíneas Argentinas. Nosotros le pusimos como título de Aerolíneas Argentinas el eterno retorno de la privatización o el intento de la privatización. Para eso, bueno, estamos conectados con Mariano Cerruti. ¿Es así, Mariano? Yo soy Franco Nerveña, mucho Perdón. gusto. No, por favor, no pasa nada. Francisco Nerveña, ¿cómo andás, Fran? Franco Nerveña, entiendo que Mariano ahora se está por conectar, ¿no? Perfecto. Bueno, tanto Franco como Mariano son trabajadores de Aerolíneas Argentinas, hace varios años que están en la empresa, y bueno, nos pareció interesante esta idea de por ahí charlar con gente que esté dentro de la empresa trabajando en la empresa Aerolíneas Argentinas, un poco para tratar de charlar y dialogar sobre la situación que está atravesando la empresa, básicamente con este intento, con este avance, en este caso del gobierno de Javier Milei, de intentar privatizarla, digamos, con la complicidad o bueno, la colaboración, lo digo entre comillas, de algunos legisladores de la oposición, pero bueno, en este caso del PRO, que a un punto están trabajando de alguna manera, gobernando de manera conjunta, como decir así. Si querés, Franco, pues lo que podemos hacer es ir charlando. A ver, hay una cuestión ahí interesante para pensar, que es esto de que, bueno, que Aerolíneas había sido hace un par de meses atrás, en el debate, en el marco del debate de la ley Bases, una de las empresas públicas que figuraba en ese famoso listado de empresas a privatizar o con el intento de alguna manera de privatizar. Después, bueno, la sacan, digamos, la empresa queda fuera. eh, y ahora, bueno, hay un nuevo intento privatizador que tuvo
digamos, hace poquito Mariano está unido. Ah, pero Mariano se unió a la charla. Ahí está bien que se unió. Ahora estamos esperando de Ah, ok, perfecto. Ahí está. mandárselo. No, que aparece esta idea como con dos patas, ¿no? Por un lado hay un decreto firmado por el presidente de la Nación, por Javier Milei, que plantea que la empresa es susceptible de ser privatizada, o sujeta a privatización, creo que ese es el término que usan. Y por otro lado, hay un proyecto de ley por lo menos el más conocido, de un legislador del PRO, que es Hernán Lombardi, que empezó a debatirse en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, que también plantea ya de una manera más concreta la privatización. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves esta intención, por lo menos esta más reciente, por un lado que con un decreto y por otro lado con este proyecto de ley? Bueno, principalmente creo que cuando Aerolíneas quedó por fuera de las empresas a privatizar en la ley Bases, sabíamos que iban a venir nuevos intentos privatizadores y bueno, hoy lo estamos viendo. Yo creo que tomaron un conflicto salarial absolutamente legítimo como para volver a poner en eje a la compañía, para volver a instaurarla en la discusión y bueno, para volver a intentar, estigmatizando a los trabajadores y su reclamo, volver a intentar insistir con la privatización, ignorando también o no respetando cuestiones parlamentarias. Estaba leyendo bueno, yo no soy abogado ni mucho menos, pero estaba leyendo abogados constitucionalistas que decían que esto no se ajusta a lo que establece la ley. Entonces, bueno, está claro que este gobierno no se caracteriza por respetar mucho esas cuestiones. Ahí decías recién que un poco la antesala, perdón, la antesala de esta situación es un conflicto salarial, para los que por ahí bueno, estuvo muy instalado, pero bueno, para los que por ahí no lo siguieron tanto, un reclamo salarial de uno de los actores o uno de los sectores que forman parte de la empresa, que es el sector de los pilotos o los pilotos específicamente como actor. Y de alguna manera, bueno, ahí uno empezaba a ver que la situación salarial específicamente de ese sector tiene un nivel de, podríamos denominarlo atraso, digamos, o no sé, digamos, o falta de actualización, que es un poco la realidad que están viviendo el conjunto de los trabajadores y trabajadoras argentinos y argentinas, por lo menos de diciembre del año pasado. Pero bueno, es un sector sensible de alguna manera, fundamental en este caso en la empresa Aerolíneas Argentinas. La pregunta en este caso es, ¿cuál es la situación salarial? Por ahí podemos sacar, si querés, a los pilotos y hablar del resto de los actores de la empresa. ¿Cuál es la situación salarial hoy de los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas? Bueno, principalmente el reclamo salarial es del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, no es de un área específica. Todos los sindicatos están en el reclamo salarial y están con el mismo atraso de más del 70% desde que asumió este gobierno de pérdida de capacidad salarial. De hecho, en los últimos días estaba viendo que el atraso que tenemos los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas es mayor que en el ámbito del trabajo informal. Es muy grande. Hoy tenemos compañeros y compañeras que no llegan a los 500.000 pesos de salario, salarios por debajo de la línea de la pobreza, y se torna insostenible. Y digamos, ¿hay algún tipo no digo mesa de diálogo, pero hay un tipo de posibilidad de negociar algo? ¿No hay ningún tipo de predisposición por parte de este gobierno de establecer una mesa de negociación? Nada de eso, digamos, ¿no? Hay una situación básicamente digamos, adrede de deteriorar esos salarios. Hubo reuniones que resultaron, las ofertas de la empresa resultaron insatisfactorias. Por parte del gobierno no se encuentran interlocutores válidos para dar esta discusión, pero sí hubo reuniones con la empresa donde, bueno, la oferta claramente resultaba insuficiente. Y ahí ves que, digamos, básicamente en términos generales hay como porque uno ve, digamos, no solo en el caso de los pilotos y lo que ha pasado en este conflicto, sino con otros sectores y otros actores, que hay como una especie de afrenta directa
hacia el movimiento obrero, si querés, o al sector trabajador. ¿Se ve esto en el caso de aerolíneas? ¿Ves como una cosa de maltrato, tanto en el caso de los pilotos como en el resto de los trabajadores, que empieza con esta falta de resolución salarial o actualización y después por ahí se esparce hacia otras situaciones? Absolutamente, absolutamente. De hecho, como mencionaba hace un rato, creo que están utilizando este reclamo salarial para buscar de alguna manera el disciplinamiento de los trabajadores, porque también otro ataque del gobierno fue la intención de declarar a nuestra actividad como actividad esencial, como también lo quisieron hacer con la educación, y esto va claramente en contra... Por ahí, lo que no conocen tanto esa definición, ¿qué es lo que plantearía? ¿Qué significa? Bueno, básicamente es un ataque al derecho legítimo y constitucional del derecho a huelga. Es una estrategia para disciplinar a los trabajadores y a sus herramientas legítimas, insisto, de reclamos. Y bueno, y hoy el eje de discusión está en aerolíneas, pero el resto de las áreas, incluso del transporte, con los que también tenemos conversaciones, saben que hoy es con nosotros y van a ir por ellos también. Es lo están usando como un ejemplo de disciplinamiento a los trabajadores y a los reclamos, en nuestro caso en particular. Sí, pues es que también pensaba en una situación que es que, bueno, en el momento de la estatización, o bueno, cuando el Estado argentino toma la decisión de quedarse con el 51% de las acciones de la empresa, desde 2008 o 2010 en adelante, aún pasando por el gobierno de Macri, Aerolínea parece haber tenido algo, digamos, muy increíble, que es un crecimiento patrimonial, ¿no? Muy importante, digamos, que uno puede ir, digamos, pensar básicamente en la cuestión de la cantidad de aviones, ¿no? O sea, en la incorporación de aviones. Yo me acuerdo mucho el tema de los Embraer que había incorporado Recalde en su momento en la gestión de Mariano, y uno veía, bueno, ahí se veía una cosa muy concreta, muy material de este crecimiento y esta mejora de la empresa, porque uno viajaba con aviones que tenían esa pantallita, no sé, la experiencia de parte del usuario, el pasajero, cambiaba en términos cualitativos muchísimo. Y uno ve ese crecimiento, inclusive uno podría, digo parto de los aviones, pero puedo ir, no sé, a oficinas en otras partes del mundo, digo, no sé, la apertura de oficinas comerciales en algunas ciudades importantes del mundo, etcétera. Y parece, y esto está fuera del radar, pero uno parece ver acá una especie de interés, no específicamente, digo, en el término de la privatización, no tanto la privatización en sí, obviamente para gestionar la empresa, sino algo de quedarse con ese patrimonio si uno se remonta a lo que fue lo que fueron las experiencias privatizadoras anteriores, ¿no? Digo, ¿ves algo de eso? Absolutamente, absolutamente. El patrimonio de aerolíneas ha crecido, la empresa ha crecido, contamos con una flota de 84 aeronaves, las cuales me resulta interesante que hablaste de los Embraer, ¿no? Cuando vino la gestión de Macri y Dietrich, bueno, los aviones tienen que tener un mantenimiento periódico que estaba programado, y se tomó la decisión de los aviones que tenían el mantenimiento programado no enviarlos a ese mantenimiento, por el cual después generó todo un retraso de que esos aviones terminaban no pudiendo operar hasta que no se realizara el mantenimiento. Hubo también un descuido de lo que era el patrimonio. Otra cosa muy importante que hoy cuenta Aerolíneas Argentinas es el centro de capacitación. Tiene un centro de capacitación que es el más grande de la región, con simuladores de vuelo de última generación, que recibe pilotos de todas partes del mundo que tienen instrucción, pilotos, tripulantes de cabina también, que tienen instrucción en ese centro. Aerolíneas, ya que nos remontamos a la privatización de los 90, Aerolíneas efectivamente contaba con oficinas en las principales ciudades del mundo, con rutas, contaba con 30 aeronaves propias. Todo eso se vendió, centro de capacitación propio, simuladores, todo eso cuando Aerolíneas queda en manos de Iberia, se remata, y ese dinero nunca volvió a la compañía, ¿no? Y entendemos que incluso teníamos, Aerolíneas era dueña del servicio de catering, que hoy es un servicio que se contrata terciarizado, el Free Shop, que hoy también es una empresa privada, era parte de Aerolíneas Argentinas, y eran de las unidades de negocio
de lo que más ganancias le daba a la compañía. Aerolíneas en el año 1989 cierra con un balance de ganancia positiva de $20 millones. Estamos hablando del año 89, ¿no? Todo eso se remata cuando digamos, dejan la compañía de 30 aviones, Aerolíneas recibe un solo avión, ninguna de sus propiedades, ni acá ni en el extranjero. Un solo avión propio de los 30 que supo tener. Bueno, no es casualidad que quienes estuvieron a cargo del grupo Marsans hoy están cumpliendo una condena, ¿no? Claro. Bueno, pues eso pasa desapercibido. De hecho, no sé si en el debate en la Comisión de Transporte, algunos de los diputados o diputadas de Unión por la Patria recordaban esto, de que no es que no solo no fue una privatización, digamos, exitosa en términos, digamos, de gestión, sino que además hubo delitos graves. Delitos graves. Y que significaron la condena de algunos de los que participaron de alguna manera en esta experiencia privatizadora. O sea que, digamos, en ese sentido me parece que es importante remontarse a la historia reciente de la privatización para pensar lo que puede llegar a pasar, ¿no? Absolutamente. Díaz Ferrán, de hecho, del Grupo Marzán, quien está cumpliendo una condena. Aerolíneas fue querellante en una de las causas por $400 millones de defraudación, ¿no? Eso es... resulta interesante tener memoria, ¿verdad? Ahí estaba pensando en otra cosa, vinculado con la empresa, que no empezó ahora, digamos, uno podría remontarse casi al mismo momento de la estatización o la recuperación, que es, sobre todo por parte de los medios de comunicación, de poner el foco en el balance de la empresa. Sistemáticamente, digamos, ¿no? Inclusive, sistemáticamente me refiero a que todos los meses, terminado el mes, vos tenías una noticia en La Nación o en Clarín que apuntaba al balance de la empresa, cómo había sido el balance de la empresa. Y ahí se empezó a crear, de algún modo, una especie de estigmatización o de estigmatización sobre la empresa que tenía que ver con esta idea de tildarla de deficitaria casi de modo permanente, y que ese déficit de por sí era malo, ¿no? Ahora esta idea del déficit se ha instalado, digamos, en la economía en general, o por lo menos hace varios años que en la Argentina, para los medios de comunicación, parece ser el problema principal, el déficit como concepto general, digamos, ¿no? O sea que hay que combatir el déficit y ninguna otra cosa, como está haciendo este gobierno, independientemente de las causas que tenga, ¿no? O sea, la idea de revertir el déficit por la idea de revertirlo en sí misma, digamos, sin tener en cuenta lo que pasa. Y en ese sentido vuelve a aparecer, en el caso de Aerolíneas, esta idea de, bueno, es una empresa deficitaria, por ende hay que sacársela encima, el Estado no tiene por qué estar bancándola. De hecho, el vicejefe de gabinete, Rolandi, en la presentación el otro día en la Comisión de Transporte, llegó a decir que desde el momento de la estatización a hoy, el Estado argentino había invertido en la empresa algo así como $8.000 millones. Que vaya a saber uno, porque esta gente o este gobierno hace cuentas que no se sabe muy bien de dónde vienen, digamos, ¿no? Entonces, dice que el Estado gastó $8.000 millones en la empresa y comparado con la valuación que tienen otras empresas grandes, hablaba de American Airlines y demás, es mayor que la valuación que tienen esas empresas, que es de $7.000 millones, etcétera, y tienen un montón de aviones. Digo, ¿por qué ves esa cosa recurrente en poner el foco en el déficit de Aerolíneas? Y si es evidentemente tan importante, de algún modo, terminar con ese déficit para, no sé, tratar de salvar la empresa, lo que fuere. Digo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que se está, digamos, corriendo el eje de la discusión sobre el rol de una aerolínea de bandera, el rol de Aerolíneas Argentinas. Cuando el 7 de diciembre de 1950, Juan Domingo Perón crea Aerolíneas Argentinas, ya que estamos en la escuela justicialista, la crea con una visión estratégica, ahí está el compañero, la crea con una visión estratégica de que la conectividad por vía aérea en el 8º país más grande del mundo en extensión es una herramienta fundamental, clave para el desarrollo nacional. Entonces, primero hay que entender que Aerolíneas es eso. Aerolíneas es una herramienta fundamental para el desarrollo productivo, turístico de nuestra nación. Ahora, vamos al impacto socioeconómico. Vos me comentabas justamente $8.000 millones.
El IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, generó, que bueno, nuclea a todas las empresas de la industria, ¿no? Es una asociación de la industria, ¿verdad? Crea un método para evaluar el impacto socioeconómico de las diferentes aerolíneas. Aerolíneas únicamente en el 2023 tuvo un impacto socioeconómico positivo de 8.000 millones de dólares. Solo en el año pasado. Bueno, solo en el año pasado. Y en ese mismo año, periodo 2023, no recibió ni un solo peso de los aportes del Estado que tenía asignados por el presupuesto. O sea, tomó cero, tuvo un aporte de 8.000 millones de dólares. En 2022 el aporte fue de 6.000 millones de dólares. Y todo esto teniendo en cuenta que estábamos saliendo de la pandemia. La IATA, por ejemplo, la OASI, que son los organismos que durante la pandemia evaluaban cómo iba a evolucionar la industria, que fue la más golpeada en la época del COVID-2019, decían que recién en 2024-2025 se iba a recuperar la industria. Bueno, una buena gestión claramente de Pablo Seriani demostró que en el 2023 Aerolíneas no recibió un solo peso del Estado Nacional y así todo tuvo un aporte millonario en dólares positivo para la compañía de Aerolíneas. Le devuelve al Estado Nacional en concepto impositivo, aportes, mucho más de lo que el Estado puede llegar a aportar, incluso en aquellos momentos donde sí recibe fondos del Estado. Por otro lado, el rol de una aerolínea de bandera no es el de ser superavitario, aunque claramente está demostrado que ha podido serlo, que puede serlo, ¿no? Estaba pensando en esto de que ahora mencionamos divisas, mencionamos dólares. En un momento donde la Argentina está otra vez con esta restricción externa, con problemas vinculados con la reserva, que ya durante el gobierno de 2022 ya empezaba a mostrar, sobre todo a fin de año, y que no pareciera mejorar demasiado, inclusive con una deuda con el Fondo Monetario Internacional que todavía pesa sobre los hombros de todos los argentinos y Argentina. Aerolíneas es una empresa que inclusive le aporta divisas al Estado Nacional. Absolutamente. La gestión de esas divisas en una empresa nacional como Aerolíneas Argentinas, una empresa estatal, siendo una empresa estatal, quedarían en Argentina. Con la privatización, claro, toda esa masa de divisas que genera la empresa, automáticamente, como ocurre y ha ocurrido con todas las empresas privatizadas y demás, van a girarse como utilidades al exterior, ¿no? Absolutamente, abriendo los cielos, que entiendo que después vamos a hablar de eso, implicaría no solo que no ingresarían divisas y no habría trabajo argentino, sino que sería una fuga de divisas a empresas del extranjero. Una cuestión que me quedó ahí pendiente respecto a los balances. Los balances son de público conocimiento, los pueden encontrar en internet. Si quieren, yo luego les comparto un link donde está toda esa información que, bueno, por decisiones políticas la empresa no lo ha publicado, pero a mitad de este año la AGN aprobó esos balances, ese estado contable de la compañía en 2023, y también fue auditado por una empresa privada, una de las Big Four, que es KPMG. O sea, ahí te pregunto otra cosa vinculado con esto de la estigmatización y demás, porque en el conflicto salarial, siguiendo con esta idea de que los medios de comunicación han tratado e intentado permanentemente de estigmatizar a la empresa para ponerla al servicio de lo que está pasando ahora, de ser privatizada. Bueno, saludamos a Mariano, compañero. Hola, Mariano. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bien, muy bien. Con ciertos problemas técnicos, pero la tecnología es así. Cuando más la necesitas, menos te responde, una cosa insólita. Alguna que otra dificultad aparece, sí. Pero lo venía escuchando, bueno, eso sí. Ok. ¿Tenés alguna reflexión de las cosas que veníamos charlando? Como para intervenir así, directo. Bueno, no sé, de todo lo que estuvieron charlando, si querés decirme a ver dónde te parece que podamos empezar. No, estamos hablando, lo último que estamos charlando es esta estigmatización que ha caído casi sistemáticamente sobre la empresa, de mano de los medios de comunicación, de tildarla de deficitaria, como un problema, como el único problema que debería resolverse mal con la empresa, y que esa resolución es la privatización. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, yo no quiero meterme en temas que no manejo siendo trabajador
de Aerolíneas como tantas otras compañeros y compañeros que venimos a cumplir las funciones en las áreas determinadas en que nos desenvolvemos. Entonces, tal vez hablar del déficit de la empresa, yo no manejo los números de empresa, estoy en la parte de cargas, mi trabajo diario es otro, no querría ir ahí. Lo que sí, justamente, ¿no? Me parece que el ataque viene muy fuerte desde tres tópicos, porque uno es el déficit, otro es la paritaria, enfocada a los pilotos, ¿no? Sí. Y otro justamente es el tema privatizador o no de la empresa. A mí me parece muy injusto, sobre todo porque está focalizado sobre el salario de los pilotos, publicando salarios de pilotos que además de irreales, como si fueran la totalidad de la empresa, ¿no? El tomar la parte por el todo, diciendo, el problema son los pilotos de aerolíneas y el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que formamos parte de esta empresa, somos los que vemos deteriorarse nuestro trabajo y nuestro salario día a día desde diciembre del año pasado. Y se toma el todo por la parte por el todo, perdón, y encima por la parte que sus ingresos, depreciados salvajemente en este momento, de todas maneras siguen siendo los en promedio más altos de la empresa. Y no se contempla, justamente, cuando se habla de la paritaria de aerolíneas, yo trabajo en la parte de carga, por ejemplo. Dentro de cargas de Aeroparque, los compañeros que trabajan en la estiva de la carga, en los vuelos, trabajan tirando miles de kilos diarios, tirando una forma gráfica de expresar su trabajo, y cobrando 650.000 pesos. Un trabajador de call center está en 500.000 pesos. Entonces, si tiran números de los salarios de aerolíneas focalizado en los pilotos y oculta la complejidad de toda la estructura laboral de aerolíneas y esconde el trabajo de miles de personas que día a día vienen acá a dejar su esfuerzo, ¿no? Dejar su sangre, su trabajo, sus energías para el futuro de esta empresa y para dar todo en cada día de trabajo, con salarios que están completamente fuera de cualquier lógica que nos permita llegar a fin de mes. Sí, cada vez más, solo una cosita, perdón, solo una cosita, cada vez más compañeras y compañeros terminan el trabajo en el horario que cumplen y hacen Uber, Rappi o cualquier otra chamba. Para complementar ese salario que un salario que está bajo la línea de pobreza, disculpe. No, ahí iba a ir específicamente a eso, porque además no solamente están en esa situación el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, sino que ahí también inclusive sufren una estigmatización respecto a lo que ellos consideran como privilegios, ¿no? De algunos trabajadores y trabajadoras de la empresa, hablan de los zulos, hablan de, no sé, los pilotos que pueden viajar, y eso, para los que no conocen la industria, ocurre en cada aerolínea de cada parte del mundo, es un derecho, digamos, no es un privilegio, porque además usan este juego de palabras de aquello que es derecho, catalogarlo como privilegio para automáticamente ir sobre él, ¿no? Y quitarlo. Entonces digo, inclusive hay una estigmatización de aquellos derechos que le corresponden a los trabajadores de la empresa, porque son los derechos que tiene cualquier trabajador o trabajadora en una aerolínea, sea comercial, sea estatal, y aún así cae en esa estigmatización, ¿no? Absolutamente. No sé, Mariano, por ahí que recién te incorporaste. No, sí, mirá, primero que es parte de un convenio colectivo de trabajo y toda la industria, por ejemplo, los pasajes. Ahí no te escuchaste, estamos escuchando medio mal. Ahí sí te acomoda, no sé si una cuestión de conexión. A ver, ahí, dale. ¿Se escucha bien? Ahí sí, dale. Sí, no, digo, pasajes, por ejemplo, no quiero estar en eso tampoco, porque también es muy injusto. Porque, por ejemplo, dicen los pasajes de los primero que tenemos vacaciones determinadas, no es que nos vamos de vacaciones cada 15 minutos, tenemos vacaciones como cualquier otro trabajador o trabajadora. Y segundo, que nosotros accedemos a esos asientos, en tanto están ociosos.
si el asiento está ocupado, solo es sujeto a espacio. Por lo tanto, Perdón, Mariano, ahí te, no es que yo digo, hoy me voy de viaje y no... Sí. Si te podés acomodar un cachito por ahí en otro lugar o algo, o acomodar un poquito porque te escuchamos medio mal por ahí por la conexión. A ver. A ver, A ver si se escucha mejor. Ahí sí, ahí ¿Tal vez acá? Ahí. Estás diciendo esto que estamos diciendo de los derechos que ellos consideran privilegios. No, básicamente el concepto es injusto en tanto... Claro, el concepto es injusto en tanto el asiento es un asiento ocioso, ¿no? Si uno va con su pasaje de vacaciones a tomarse un vuelo a Córdoba, a Bariloche o donde quiera ir, y el vuelo está full, no subimos. Claro. Pero más allá de eso, porque también se presenta como un privilegio, parece que se cortó de vuelta, ¿no? No, ahí está perfecto. Perfecto. Se presenta como un privilegio, pero me parece que lo que está bajo ataque es una estructura sindical. Por eso está focalizado en los supuestos privilegios y está focalizado en la figura de Pablo Guiró. Porque lo que se intenta atacar como aerolínea es un símbolo, porque es un símbolo en este país, es un símbolo de soberanía, es un símbolo de conectividad, es un símbolo de país. Lo que intenta hacer el gobierno es golpear a ese símbolo y lastimar a ese símbolo. Y ese símbolo también en aerolíneas es un símbolo del sindicalismo argentino y de la fuerza de las estructuras sindicales argentinas. Si logran quebrar la resistencia en aerolíneas, seguramente van a tener el camino más allanado hacia otros ámbitos del trabajo, donde las estructuras gremiales no tengan la fuerza y la potencia que sí tenemos nosotros. Y eso es lo que hay que poner el acento. Se le quiere pegar a Guiró porque se quiere pegar a un modelo sindical, porque se quieren trabajadores que no sean trabajadores, sino la nueva palabra, colaboradores. No, colaboradores nada. Yo vengo acá por mi trabajo y por mi salario. Y ahí me parece que está el tema de los convenios, los pasajes y los supuestos beneficios. Es un ataque a la estructura sindical argentina. Está perfecto. Ahí te pido, Mariano, si podés de vuelta por ahí acomodarte en otro lugarcito, que te escuchaba un poquito cortado, mientras le voy tirando otra pregunta a Franco respecto a una política pública, vamos a decir política pública vinculada con el comercial, que es esto de cielos abiertos, ¿no? Esta idea de generar una competencia, digamos, o provocar la competencia, favorecer, entre comillas, la competencia aerocomercial en Argentina, porque se le ha ocurrido a la derecha de este país, digamos, que Argentina tiene que tener un cielo competitivo. Por ahí contar un poquito, Franco, de qué va esta idea de cielos abiertos, que entiendo empezó durante el gobierno de Macri, si no estoy errado, y continuó o está de alguna manera avanzando con muchísimo más fuerza ahora en el gobierno de Milei. Bueno, escucho ahí una interferencia, pero bueno, voy a tratar de que se escuche, no sé si me escuchan bien. Dale, sí, te escuchamos perfecto. Claramente este modelo de cielos abiertos es la continuación de lo que intentó iniciar la gestión de Macri y de Dietrich, que bueno, claramente no resultó. Fijémonos cuánto tiempo duraron operando empresas como Avian o Huilla. Para que se den una idea, el mundo tiende a ir al lado contrario de los cielos abiertos. Hoy, para los países que tienen este modelo de cielos abiertos, por ejemplo, son muy pocos, les tiro algunos: Samoa, Tonga, Mongolia, Brunei. Los países centrales, que son los que este gobierno habla de alinearse, los países occidentales, ¿no? O Estados Unidos, por ejemplo, son por el contrario extremadamente proteccionistas en lo que son sus rutas de cabotaje, los cielos dentro de su territorio. De hecho, no, sí. No, dale.
dale que te iba a decir otra cosa, pero avanzamos. No, pregúntame tranquilo. No, quiero decir, ahí, ¿cuál es que te pido por ahí, Mariano, silenciate si querés un cachito que escuchamos a los compañeros que seguramente están trabajando ahí. Bueno, te decía esto de una política que intentó de alguna manera acá, en su momento Dietrich, y seguramente esto, corregime si estoy equivocado, viene acompañado del supuesto desembarco de las low-cost. ¿Esto es así? Exactamente, sí, bueno, de hecho hoy tenemos operando 2 aerolíneas en la modalidad low cost, que son JetSmart y Flybondi. Sin embargo, hay 21 destinos donde hoy vuela Aerolíneas Argentinas, 21 ciudades de nuestro país, donde las low cost no vuelan. Y no es que no vuelan porque es el monopolio de aerolíneas. Cuando Dietrich asume su política de cielos abiertos, otorga permisos a estas empresas, por lo cual podrían volar a cualquiera de estos destinos del país. Sin embargo, no lo hacen. Entonces, bueno, está claro que una política de cielos abiertos donde Aerolíneas Argentinas no participe, implicaría una desconexión de gran parte del territorio nacional, teniendo en cuenta lo que implica a nivel economías regionales, a nivel industria. ¿Qué empresario iría a invertir a algún destino con la extensión de nuestro territorio donde no se llegue por avión? ¿Quién iría a invertir aún? No hay vuelo. Claro Son 12 horas en auto. Exactamente. Entonces, está claro acá que esto afectaría no solo a Aerolíneas Argentinas, sino a la conectividad de nuestro país. Porque no solo inversiones, sino que también en aquellos 21 destinos, aquel paciente, aquel niño que tiene que venir a tratarse al Garrahan, a hacer un tratamiento, viene por Aerolíneas Argentinas. Aquel órgano del Incucay que salva vidas a lo largo y a lo ancho del país, viaja por Aerolíneas Argentinas. Lo que es, lo podés mostrar, sería un poquito, haciendo un planito, un paneo, Mariano, de lo que es, de dónde estás. ¿Ya? No. ¿Me escuchás, Mariano, o no? Se corta mucho. Ahí estoy moviéndome para ver si te escucho mejor. Pero decime que ahora te escucho mejor. No, te iba a que hagas un paneo donde estás. Que estás ahí, te veo que estás en Aeroparque, entiendo. Por ahí un paneo del lugar donde estás. Los que están conectados y conectadas vean un poquito de dónde estás. Estoy yendo hacia el call de Aeroparque para ver si me conecto ahí mejor con el Wi-Fi local. Bueno, dale. Mientras vas caminando, nosotros te vemos. Mientras vas avanzando por el caminata. Una recorrida por Aeroparque. Puedes silenciar el micrófono tuyo, así no escuchamos tanto ruido. Ahí voy. Dale. Pues siguiendo un poquito con esto de cielos abiertos, estamos diciendo Hay turbulencia. Mariano, si podías poner el micrófono. Ahí está, ahí me escuchó. Ahí está, siguiendo con esto que decía recién, Franco, de la conectividad. Es interesante cómo también, sobre todo una de las estrategias de la oposición en búsqueda de esta privatización, es reducir a la empresa al balance. O sea, reducir a la empresa al balance mensual, anual, bueno, lo que fuera la periodicidad que tiene. Pero recién mencionaba un poquito, Aerolíneas tiene un efecto multiplicador en términos económicos que tiene que ver con este transporte de pasajeros, pasajeras, empresarios, empresarias, reuniones, bueno, todo lo que genera que Aerolíneas llegue hacia un lugar que quizá otra aerolínea no va, pero al ir ahí va generando como una especie de efecto multiplicador en términos económicos, de consumo, etcétera, que eso no está contabilizado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ejemplos concretos, ¿no? El desarrollo industrial de Ushuaia. Sí.
la provincia más austral, digamos, de Tierra del Fuego, perdón, vamos, Tierra del Fuego. No sería posible, no hubiese sido posible sin la bodega de los aviones de Aerolíneas Argentinas. El desarrollo turístico de ciertas provincias donde, insisto, los privados no vuelan o no volaban hasta que no se consolida tal lugar como un destino turístico, no sería posible sin el rol de Aerolíneas Argentinas. Otra de las cuestiones que figura también en el balance, digamos, de Aerolíneas es que indirectamente Aerolíneas genera 100.000 puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho del país. Y desde el remisero de cada uno de los aeropuertos, desde los restaurantes, desde la industria del turismo, los hoteles, etc. Y vamos a hacer una contraposición con el modelo de cielos abiertos que propone el gobierno actual, porque es muy grave que están planteando la modificación del Código Aeronáutico, que es, digamos, quien regula la actividad. Y lo que quieren hacer es eliminar artículos que establecen que las empresas que quieran volar dentro de Argentina tengan que contratar trabajo argentino. Entonces, directamente vendrían a volar con aviones extranjeros, legislación extranjera, tripulación extranjera, no generarían un trabajo a nuestros compatriotas y se fugarían la guita afuera. O sea, es un modelo, no hay ganancia por ningún lado. Por otro lado, te dicen, bueno, sí, habría más oferta, bajarían las tarifas. Yo les voy a pedir que hagan un ejercicio y que busquen un vuelo de Flybondi, le agreguen el equipaje, porque hay que pagar el equipaje, en Aerolíneas no. Que uno... Exactamente, le agregas esos ítems que te lo cobran aparte, busca un vuelo de Aerolíneas. Fíjate cuál es la diferencia en la tarifa. Porque lo que hacen, yo me acuerdo que Flybondi cuando se estableció en el país vendía los pasajes a 10 pesos, a 100 pesos. Y lo que hacen en estas empresas es el modelo, lo que hizo Uber básicamente, ¿no? Entran con tarifas irrisorias, a pérdida, absolutamente a pérdida. Para romper todo. Mercado, rompen, eliminan las competencias y después la tarifa la ponen ellos. Entonces, tampoco habría más competencia, más oferta y mejores tarifas. Sí, ahí, Mariano, ahí te vemos joya. Tenemos mejor. No, te iba a preguntar, vos que trabajás en la parte de carga, entiendo que está vinculado con Intercargo, ¿cierto? Nosotros en la parte de carga de Aerolíneas Argentinas tiene su rampa propia, que es Aerohandling. Bien. Intercargo, justamente, es una empresa nacional que le brinda a terceros el servicio de carga y descarga, rampa, en los aeropuertos del país. Es una empresa hermana, si lo ponemos en esos términos, son empresas aparte. Aerolíneas sí tiene su handling propio. ¿Y qué crees que pasa? También han puesto el foco en la carga, en las rampas, y no es nuevo esto. Yo me acuerdo toda la discusión en Aeroparque con había una intención en esta época de Mariano de poner mayor disponibilidad de rampas en Aeroparque a una empresa, a la línea de bandera, y que se generó este conflicto con LAN, que inclusive escaló un poco, me acuerdo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Con Intercargo está pasando algo similar a lo de Aerolíneas. ¿En qué sentido similar? En el desorden conceptual. Desorden conceptual porque ¿cuál es la razón que se esgrime en el intento privatizador o de quiebra de Aerolíneas Argentinas? Su déficit, ¿no? Que lo hablamos previamente. Bueno, Intercargo es una empresa superavitaria que factura en dólares que ingresan al país. De esa manera se demuestra una vez más lo irracional, mejor dicho, del planteo del gobierno. Y que es un planteo emocional. Es un planteo emocional, violento y de odio. Porque el mismo argumento se cae cuando uno ve las empresas que quieren que privatizar. Y si vamos a la lista de empresas privatizables que estaban incluidas en la ley de bases, hay otras empresas estratégicas para el país, también superavitarias, que quieren ser privatizadas. Entonces esto no pasa por lo estatal o lo público, sino por puramente el negocio.
¿cierto? E Intercargo es un gran negocio, como lo hace Aerolíneas Argentinas. Luego estudian hasta ahí, por muchos no estudian, pero sí ven de qué manera entrar y con qué discurso que elaboran mediáticamente, que reproducen al hartazgo mediáticamente, lograr hacer fuerte justamente ese planteo. Por más mentiroso que sea, como digo, la excusa en Aerolíneas es el déficit, la excusa en Intercargo es el superávit. Ni los locos hagan. Por otro lado, me sumo con una cosita que mencionaba antes respecto a Flybondi, JetSmart y otras compañías, y los cielos abiertos. Es muy interesante, porque siempre se plantea, a ver si concuerdan, que Aerolíneas es una empresa que no deja volar a la competencia. Que acá el mercado aerocomercial en Argentina va a pérdida porque Aerolíneas no deja volar a la competencia. Flybondi tiene autorizadas por ANAC dentro del país más de 250 rutas. Hoy no, desde el macrismo. Pero no la vuelan. No la vuelan por el dios mercado. No la vuelan por el dios mercado que le dice no vayas a Formosa, campeón, porque vas al muere. Claro, porque no es rentable, entonces, digamos, porque no vas a solo asiento. Exactamente. Entonces, también los cielos abiertos ya están en la Argentina. Ya están. Ahí como decía. Sí. No, te estaba pensando en esto que decís que bien, hay competencia, digamos, no es que no la hay. En todo caso, ellos no vuelven a destinos que eventualmente no les generan el rédito o la ganancia que ellos pretenden. Estaba pensando en esto, y esto va para los dos. Ahí Lombardi, en el marco de la presentación de este proyecto de privatización, por lo menos uno de ellos, que se empezó a debatir en la Comisión de Transporte, que generó la movilización de trabajadores y trabajadoras, entre ellos pilotos que fueron a la puerta del Congreso, hablaba en alguna entrevista para promocionar el proyecto de una especie de futilidad o cosa inservible que significaba sostener económicamente del Estado una aerolínea de bandera. Y ahí el tipo hablaba de que, dame un ejemplo, le decía al periodista que lo entrevistaba, de cuántas aerolíneas de bandera hay en todo el mundo, ¿no? Entonces decía, no, Brasil no tiene, Italia no tiene, Estados Unidos dejó de tener, como si eso fuera regla, ¿no? Fuera la regla en el transporte aerocomercial de que solo sea gestionada por privados y que el Estado no tiene absolutamente nada que hacer. Yo le pregunto, lo hablábamos, pero digamos, la importancia de sostener una aerolínea de bandera, perdón, ¿en qué estaría vinculado en el caso argentino? Si me permite, me gustaría mencionar una cosita más respecto a los compañeros y compañeras de Intercargo, que también están con una pérdida salarial muy importante desde que asumió este gobierno, sin ninguna oferta de la empresa y sin interlocutores válidos desde el gobierno. Intercargo, como decía el compañero Mariano, genera 600 millones de pesos al mes, 7 millones de dólares al año. Una empresa superavitaria y autosuficiente. Respecto a la segunda pregunta, si nos fijamos en el top 10 de las mejores aerolíneas del mundo rankeadas por Skytrax, que es uno de los, digamos, principales actores al respecto, vamos a encontrar que de las 10 mejores, 6 son aerolíneas estatales. Singapore Airlines, Qatar, Emirates, Turkish. Es incorrecto de que no hay aerolíneas estatales en el mundo. De hecho, el ranking de las mejores aerolíneas del mundo tiene varias aerolíneas estatales dentro de su lista. Mariano. Yo comparto claramente, sumo un solo dato de color que es muy particular, que por ejemplo hay una compañía que es SAS, que es Scandinavian Airlines, que es muy interesante porque es un consorcio estatal noruego, sueco y danés. O sea, ya no solo una compañía de bandera, sino una compañía regional. Imagínate lo que sería una compañía regional en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia. Una potencia mundial tremenda. Pero bueno, de vuelta, ya está planteado el caso, pero de vuelta, me parece que es interesante salir a veces de las trampas que nos tiran en el piso, ¿no? Las ratoneras que nos tiran en el piso.
la discusión de Lombardi de público o estatal. Yo más que público o estatal diría, ¿qué visión de país tenemos? Por lo tanto, ¿qué tipos de aerolíneas necesitamos volando en el país? ¿No? Y después, una vez que sabemos qué tipo de desarrollo económico buscamos, luego vayamos al modelo de transporte logístico, aéreo, terrestre, ferroviario, que empuje ese desarrollo. Por ejemplo, yo te decía, estoy trabajando en cargas, y nosotros, ya desde el año pasado, comenzamos a trabajar con un frigorífico en Catamarca que exporta carne a Europa. Ese frigorífico en Catamarca que exporta carne a Europa, la única manera de llegar a Ezeiza, que te diera con camión. Muchas veces el transporte terrestre, no en Argentina, para salir de la mentira, en el mundo el transporte terrestre es caro, ¿correcto? Bueno, a partir de los vuelos de fuselaje angosto, los vuelos chiquitos que salen de los barcos y que llegan a las provincias, logramos conectar esa venta del frigorífico catamarqueño a su comprador en Madrid, haciendo su aduana, la aduana en Catamarca. La aduana local, que para cualquier productor, fabricante, hacer aduana en su lugar de origen es una ventaja comparativa incalculable. Entonces yo iría ahí, y me encantaría tenerlo enfrente al señor Lombardi y preguntarle, cuéntenos usted, ¿cuál es su mirada del país? ¿Qué tipo de desarrollo productivo? Porque ahí seguro que yo le voy a entender por qué quiere hacer lo que quiere hacer. Bueno, vos sabés que ahí... No más preguntas, pero bueno. No, a mí me parece interesante esto, en función de esta charla que está ocurriendo ahora, que en las próximas reuniones que haya en la Comisión de Transporte es fundamental que trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores de la empresa vayan a dar su opinión y puedan expresarse en el marco de este supuesto debate que quieren plantear para decir las cosas con esta claridad, digo, porque es como decimos muchos de nosotros, la única verdad es la realidad, ¿no? Y que no hay nada más potente que la materialidad, que significa un dato concreto, una estadística concreta, un ejemplo concreto, para desarmar rápidamente aquello en donde nos quieren meter, ¿no? Que son discusiones que inclusive en su momento en la Argentina ya se dieron, digamos, y en ese sentido le agradecemos, hago un paréntesis agradeciendo a todos los compañeros y compañeras que están conectándose, mandándoles saludos a ustedes, apoyando la causa aerolínea, por supuesto. Así que bueno, les agradecemos también a todos los que están conectados y presenciando la charla. Pero les quería traer, antes de hacer una última por ahí reflexión y charla y pregunta, recordarle a la gente, quizá ustedes todavía en ese momento no están en la empresa o conocen a alguno que sí estaba o tienen el dato, ¿cómo quedó Aerolíneas después de la privatización de Marsans? Para tratar de clarificar cuál es el riesgo que implicaría una nueva privatización en el marco de un gobierno de estas características. Una cosita que me gustaría mencionar que decías de que no se movilicen, digamos, otros compañeros cuando se trata de esta cuestión. La semana pasada, cuando se presentó ante la Comisión de Transporte el proyecto de ley, no solo estuvieron los pilotos, sino que estuvieron la totalidad de los gremios aeronáuticos en unidad, y contamos con el apoyo de un montón de compañeros y compañeras de diferentes actividades, los compañeros de CIPREVA, de diferentes centrales, CGT, CTA, compañeros de CAT, de transporte, a los cuales les agradecemos la solidaridad, porque entendemos, y ellos entienden, y el movimiento obrero entiende, que la lucha es colectiva y que vienen por todos. Hoy es Aerolíneas Argentinas, mañana va a ser, bueno, como ya lo sufrieron los compañeros de Telam, y ahí estuvimos en solidaridad. Eso me parece importante. Respecto a Aerolíneas, por ejemplo, datos, ¿no? En 1990 Aerolíneas tenía 11.200 trabajadores. Cuando 10 años más tarde, luego de la privatización, quedaban solamente 5.500. Compañeros y compañeras que estaban en ese momento venían a trabajar sin cobrar el sueldo. Como decía Mariano, que hoy está volviendo a suceder tristemente, salían de laburar y se ponían a manejar un taxi, un remis. Buscaban changas porque no cobraban el sueldo. Como te decía anteriormente, de 30 aviones que tenía la compañía propios, pasó a tener uno solo. Nos dejaron una deuda de 850 millones de dólares.
que en definitiva después se termina haciendo cargo el Estado. Las rutas internacionales, Aerolíneas volaba a los destinos, a los mejores destinos del mundo. Perdimos rutas, como te comentaba antes, se perdieron las propiedades que tenía Aerolíneas en las ciudades más grandes del mundo. Los simuladores de vuelo que hoy pudimos recuperar gracias a una decisión política de un gobierno que entendía y que esperamos volver a entender y volver a ser grande a nuestra aerolínea de bandera y a nuestra patria. Mariano. No, me parece lo de Franco es clarísimo. Yo, como anécdota nada más, yo entré en la compañía en 2005, en la última parte, en los últimos años de la gestión de Marsans, y entré en el centro de atención al cliente, el call center de Aerolíneas Argentinas. La violencia que era trabajar en ese ámbito y en esas condiciones, nunca la viví, hasta el día de hoy de vuelta, porque era una compañía que no funcionaba, era una compañía que no volaba, era una compañía impuntual, era una compañía que no daba respuestas, y los que ponían la cara en los mostradores de check-in, miro cómo son porque estoy en el check-in, Aeroparque, los que ponían el oído en un call center, los que ponían el cuerpo en la parte de carga, todos los que en el día a día venían a hacer su trabajo, eran los que recibían permanentemente la violencia que generaba una gestión vaciadora como fue la de Marsans. Simplemente eso. Y hoy nos pasa lo mismo. Hoy estamos llegando, sentimos la solidaridad de muchos trabajadores y trabajadoras, de amigos, familiares, cada vez se extiende más esa solidaridad y la verdad es muy emocionante. No obstante, es muy violento para todos y todas nosotros llegar al trabajo escuchando la radio, leyendo en medios, que nos acusan de vagos, de delincuentes, de privilegiados, a 11.000 trabajadoras y trabajadores que tienen hace un año el sueldo congelado. Es volver a lo mismo, es volver a un proceso que pudimos dejar atrás y al que no vamos a permitir regresar. Bueno, ahí, compañeros, anticipándoles que les voy a hacer la última pregunta y agradeciéndoles muchísimo a los dos que han estado con nosotros acá en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. La verdad que es un placer poder charlar con trabajadores que por ahí, nos estamos dando cuenta ahora, todos los que están conectados, cómo conocen y palpan esa realidad tan de cerca, inclusive con datos y demás de lo que está pasando y lo que ocurre en una empresa como Aerolíneas Argentinas. En general, en los cierres de las charlas que hacemos acá, siempre les preguntamos a aquellos que participan, les hacemos siempre la misma pregunta, de algún modo, que es, hipotéticamente, pensando, y ojalá sea pronto, en el regreso de un gobierno nacional y popular, ¿cuáles creen que, y esperando, ojalá, que Aerolíneas Argentinas continúe siendo estatal y podamos defenderla entre todos y todas, ¿cuáles creen ustedes que podrían llegar a ser los desafíos para eventualmente quizá una mejora, un reimpulso de una empresa como Aerolíneas, incluido la parte de cargas y demás? ¿Cuáles podrían llegar a ser algunas de las decisiones o políticas que se deberían adoptar, reitero, en el marco de un gobierno nacional y popular que ojalá regrese pronto al Estado argentino? Cualquiera de los dos. ¿Querés arrancar, Mariano? Que estuviste ahí con interferencia. Bueno, dale. A ver, es buena la pregunta, es interesante. No tengo la respuesta, pero creo que tenemos y vamos adquiriendo todas y todos el compromiso en esta compañía, y se está haciendo expresivo al resto de la sociedad, en la búsqueda de ese retorno, de otro tipo de gobierno, de otro tipo de lógica, de otro tipo de relación social entre todas y todos, porque esta exacerbación del individualismo, esta exacerbación violenta del neoliberalismo vino a arrasarnos una vez más. Creo que el compromiso de todos tiene que estar en construir esa alternativa. Una vez construida, vamos a encontrar los caminos para sentarla, para reforzarla y para evitar los vaivenes de siempre, esperemos.
Espectacular. Por mi parte, compañeros, me gustaría agradecerles por el espacio que nos brindaron a los trabajadores aeronáuticos, aeronáuticas. Es importante que se pueda escuchar nuestra situación. Y bueno, respecto a lo que comentabas, esperamos que sea pronto la llegada de un gobierno nacional y popular que vuelva a poner en valor, como lo supo hacer con la gestión del compañero Seriani, gracias a decisiones políticas de gobiernos populares que entienden la herramienta fundamental y estratégica para un modelo de desarrollo productivo, una aerolínea de bandera como lo es Aerolíneas Argentinas. Esperamos poder seguir creciendo junto a nuestro querido país y esperamos que así sea. Les agradezco mucho el espacio. Bueno, nosotros también desde acá a los dos. La verdad que, Mariano, fue un placer ver todo el paneo que nos has hecho de Aeroparque, de los hangares, la verdad. Espectacular, pero además, faltó casi un lugar. lo hermoso que es ese aeropuerto. La verdad que es hermoso. La verdad que realmente es maravilloso. Así que, bueno, muchísimas gracias también por eso. Les mandamos un abrazo enorme. No aflojen. No claudiquen, ahí hay muchos mensajes de aliento para ustedes también. Ojalá que se pueda resistir este embate, como decía Mariano recién. Así que les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan estado con nosotros esta tarde. Gracias por el espacio. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo enorme. Les mandamos un abrazo enorme. Vamos a estar subiendo esta charla en breve para que la puedan ver completa en las redes de la escuela, para que todos los compañeros y compañeras de Aerolíneas también la puedan ver. Y nos reencontramos el próximo lunes en otro episodio de Diálogo sobre Empresa. Chao, chao. Gracias, compañero. Muchas gracias.